Adolfo nos va a comentar cuáles son los red flags, llamamos, ¿no? Las banderas rojas, las alertas, las alarmas que nos hablan de que estamos en un ambiente laboral tóxico. Y empezaría, para irnos con calma, ¿qué es un ambiente laboral tóxico? ¿Cómo podríamos definir, para quienes nos escuchan, cómo sé que donde yo trabajo hay un ambiente laboral tóxico, que algo no está bien? Faustino, un ambiente laboral tóxico tiene 3 características clave que generalmente se utilizan en psicopatología, es decir, la psicología de la enfermedad, y consisten en perturbación, deterioro y riesgo, que implican organización, porque hay enfermedades en las empresas, y los ambientes laborales tóxicos son ambientes en donde ya se ha contaminado al personal, al mismo clima y al espíritu organizacional. Cuando digo perturbación, estoy hablando de lugares donde los trabajadores ya experimentan desgaste, lo platicábamos fuera de cámaras, burnout, este famoso síndrome que lo que hace es que los trabajadores estén quemados, síndrome del quemado, y baja la productividad. Hay un nivel de cansancio, de estrés marcado solamente por llegar a la organización y ya también fuera de la organización. Esta perturbación entonces genera que caigan los niveles de productividad, como estaba mencionando, y de satisfacción laboral. Otro punto que se presenta, que es el segundo que mencioné, es el deterioro, Faustino. ¿Este deterioro qué significa? Significa que ya tenemos a colaboradores que se encuentran afectados a nivel físico y psicológico. Ejemplo, aquellos que están experimentando o que han experimentado acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo de su trabajo, o aquellos que ya tienen trastornos de ansiedad, del sueño, estrés crónico, y su misma salud ya los está llevando a tener incapacidades, ausentismo o presentismo, es decir, yo llego y hago como que trabajo. Y el riesgo, que es el tercer punto de un ambiente laboral tóxico, implica que ya está afectándose al grado de que puede llegar a atentar contra su vida o contra su misma integridad, para uno mismo o para los colaboradores. Ejemplo, yo tengo un curso de estrés laboral en donde pongo videos de recopilaciones de lugares, de centros de trabajo en donde llegan a un punto tan fuerte que se molestan, se tiran cosas, se avientan computadoras, ya son grados muy altos, y eso ya es un riesgo, no solo para una de las personas, sino a todos aquellos que están en ese ambiente laboral. Entonces, repito, ¿cuáles son los indicadores de un ambiente laboral tóxico? Trabajadores perturbados, afectados, con deterioro, y ya la situación que se presenta, ya sea por liderazgo, por jornadas laborales altas, por cargas de trabajo, es un riesgo para ellos y para todos los que están alrededor, hasta para los clientes de una organización, Faustino. Hay restaurantes donde terminan desquitándose con los clientes a grados muy fuertes o hasta de golpes que pueden presentarse. Ok, bueno, muy claro este escenario, Adolfo, pero yéndonos a lo específico para quienes nos escuchan. Yo voy, por ejemplo, a una escuela, soy maestro, voy a un almacén, trabajo en un supermercado, en caja o acomodo cosas, etcétera. Trabajo en un taxi o en un hotel, en un negocio pequeño, no sé, a lo mejor en una papelería, en una plaza comercial, en una tienda vendiendo cosas, donde habremos 5 o 6 gentes, o en una empresa petrolera y soy técnico y hay 200, 300 gentes. Para todos los que nos escuchan, empecemos de cero. Para la persona, pongamos al trabajador en este momento en el centro del análisis. Yo como trabajador, ¿qué indicadores, qué acciones en la cotidianidad me pueden hacer ver, percibir o darme cuenta de que estoy en un ambiente laboral tóxico? Las banderas rojas, como bien tenemos marcado en el tema, se identifican cuando ya la persona no percibe que se evalúa su trabajo. Es decir, ya no nos vamos al hecho laboral, nos vamos a la acción personal. Voy a poner un ejemplo sobre esto. Tú y yo, que estamos en este esquema de comentarios, de trabajo en radio, yo puedo decirte, mira, Faustino, lo que tú estás expresando sobre el tema de la guerra, tu comentario sobre la guerra, me parece atinado, sin embargo, creo que tenemos que mejorar en la forma en que tú lo expresas. No es el caso, pero imaginemos ese escenario. Eso es una retroalimentación laboral, es un hecho laboral, es algo que impacta directamente en nuestro trabajo en visión empresarial. Por otro lado, si yo te digo, oye, Faustino, por favor, ¿cómo vas a llegar con esos pelos? Óyeme, no, respeta
lo que estamos haciendo aquí, y entonces levanto mi voz, te empiezo a gritar y te agredo directamente y te digo, ¿de dónde vienes? Eso no es un hecho laboral. Aunque la imagen es importante, el hecho no es una retroalimentación laboral, es un ataque personal. Ayer estaba dando una plática sobre la norma 035, justamente con Emanuel, en Fomento Económico, y una de las personas nos preguntó, ¿cuándo sé que es acoso laboral? Porque en la cultura mexicana estamos habituados al acoso y lo normalizamos la violencia laboral. Entonces, una bandera roja para el trabajador es, ya no están evaluando mi desempeño, sino que se están yendo sobre la persona, sobre mis características de personalidad. Ojo también, otra bandera roja. Cuando en tu trabajo la comunicación es una comunicación, le decimos en psicología comunicación informal y de manera tradicional son los chismes o radio pasillo, ya estamos en un lugar de riesgo. ¿Por qué? Porque si todos los ambientes o los subsistemas, las áreas de una empresa se caracterizan por una comunicación informal y que agrede, hay dos opciones en la persona. O se adapta a ese medio o se aleja de ese medio. Y entonces tenemos trabajadores que dentro del mismo centro de trabajo los invitan a una comida y dicen, mejor no voy. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando lo empiezan a afectar y atacar y dicen, oye, Faustino, ¿por qué no vas a las comidas? Oye, ¿qué pasa? Tienes que estar, oye, ¿por qué no criticas? Oye, ¿por qué no tomas con nosotros? El sistema busca que te adaptes, como lo mencioné en el bloque previo. El sistema busca la homeostasis, pero cuando esa búsqueda de adaptarse al sistema implica afectar tu integridad, nuevamente, deterioro riesgo, afecta tu integridad, afecta tus valores, afecta tu búsqueda, entonces se tiene que valorar porque es un ambiente tóxico, son banderas rojas que te van a hacer o ceder o alejarte, pero eso es muy importante. Y la otra bandera es la pauta de violencia. La violencia puede manifestarse de dos formas, directa o pasivo-agresiva. La violencia directa es la agresión, donde yo te digo, ¿sabes qué es? Y grito y hay un liderazgo negativo. Y la pasivo-agresiva es, bueno, esas personas, imaginemos, yo llegué tarde y tú puedes decir al aire, bueno, es que esas personas que a veces llegan 5 minutos más tarde, es una agresión pasivo-agresiva. No me estás diciendo, Rodolfo, estás llegando tarde, no te vas sobre el hecho laboral nuevamente. Es un comentario pasivo-agresivo que impacta directamente en tu integridad. Ojo aquí. Nuevamente, la cultura mexicana se ha adaptado tanto que es frecuente que en las organizaciones digan, ahí viene el gordo, ahí viene el flaco, y muchos otros. Yo tenía una situación en un almacén donde a los trabajadores los llegaban a utilizar apodos, es la palabra, la manera formal de decirlo, usaban tantos apodos que llegaron al grado de que en una ocasión se golpearon y al final preguntaban, bueno, ¿y por qué se enojó? Si siempre le hemos dicho, solo por poner un nombre, Gansito Feo. Siempre lo hemos llamado Gansito Feo, ¿por qué se enoja? Nadie le preguntó a la persona cómo se sentía. El riesgo entonces es que se van acumulando tanto que hay irritabilidad y en momentos de tensión, imagina un almacén, el calor cargando a 38 grados, atacan. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Cuando ya se ha normalizado en una empresa, tú entras a trabajar a un lugar y preguntas, oye, ¿por qué tratan a esta persona así? No sé, así nos llevamos aquí, ese así nos llevamos, son banderas rojas. Y como sugerencia para nuestros radioescuchas, todas estas banderas rojas de violencia, de hecho laboral, de espacio personal, aplican también en situaciones de pareja. Así como las relaciones laborales, las relaciones de pareja o los vínculos emocionales tienen que tener como un punto de estricto cuidado que no se invada tu espacio personal y que no se invada tu privacidad.